Entre finanzas e impuestos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Y seguimos con nuestro amigo el doctor Luis Zavala López, platicando de este tema muy interesante respecto a aquellas obligaciones que los contribuyentes, personas físicas y morales, omitimos y no consideramos, no tomamos en cuenta, precisamente por pues, la falta de preparación e involucramiento en muchas disposiciones fiscales que existen, y pues tal es el caso de los depósitos en efectivo mayores a 100,000 pesos, como lo acabamos de platicar en el segmento anterior. Y aún hay más, porque entonces, Luis, tenemos, yo creo que además de ese incumplimiento en este tema de los 100,000, en donde ya nos hablaste de multas, pues seguramente hay otras acciones. No sé si proceda la suspensión temporal de sellos digitales, en este caso. Como bien lo mencionas, además de todo eso, además de las multas de consideración, efectivamente hay una posibilidad de que las autoridades decidan cancelarnos los sellos. Sabemos lo que eso implica para una empresa, es llevarla a un tema muy crítico, casi de muerte. Si no puedes realizar operaciones, ¿cómo te vas a hacer llegar de recursos? Sí, Claro. ese también es un riesgo. Está en riesgo la cancelación de los sellos digitales. Claro, y me supongo que también siendo un contribuyente con fines no lucrativos, o no contribuyente, valga la redundancia, eh, este tipo de contribuyente al momento de no considerar este donativo en efectivo, me supongo que se podría considerar un ingreso acumulable y de tal forma, pues tendría que pagar un impuesto sobre la renta sobre el mismo. ¿O cómo procede en este caso? Lo que procede para las personas del título 3 que no son contribuyentes porque tienen en su objeto social acciones altruistas, eh, lo que las hace atractivas a ese tipo de personas morales es de que pueden otorgar un recibo deducible de impuestos para aquellas personas que entregan las cantidades. Entonces, si estas personas no hacen este reporte, pueden perder el registro como donatarias autorizadas y les quita ese atractivo y van a dejar de percibir donativos. La gente ya no les va a querer donar porque van a perder su registro. Ah, Esa es muy la bien. penalidad para ellas. Entonces no se convertiría tanto como en un remanente, sino en la pérdida del registro, y desde luego eso es muy grave porque todos los haberes que pudiera tener como donataria tendrían que ser donados a otra donataria, precisamente en esa pérdida del registro. Y bueno, pues sí es un caso muy lamentable porque es una situación que una donataria done todo lo que tiene en su haber a otra donataria, pues prácticamente la haría como un ente inexistente ya, y más al perder el registro. Bien, Correcto. Luis, pues tenemos otros dos supuestos y vamos a agotar este tema, estos dos temas, y uno es el referente a los 600,000 pesos, que existen también como aportaciones, como ingresos, o cómo es que se deberían tomar en cuenta cuando los socios o accionistas llegan a involucrar estos recursos a las sociedades mercantiles o a las personas que estén englobadas en el título 2. De acuerdo, sí, como bien mencionas, en este caso, sí, también estamos hablando de efectivo. Este es el común denominador junto con el caso que ya vimos anteriormente de las contraprestaciones superiores a 100,000, pero aquí habla de 600,000 pesos. La diferencia de este caso es que no es por contraprestaciones, sino es común que alguien preste a una compañía o le inyecte para aumentar su capital o para futuros aumentos de capital dinero. Pero en este caso, lo que penaliza la ley, la ley indica, puedes hacerlo cuantas veces quieras y por el monto que quieras, pero cuando sea en efectivo y sean cantidades mayores a 600,000 pesos, ahí es donde está bien, no te lo estoy prohibiendo, simplemente avísame. Avísame que lo estás haciendo. Entonces aquí es donde entra el supuesto que nos marca el artículo 76, pero en este caso es eh,
fracción décimo quinta, que nos indica que cuando tengamos algunos de estos tres conceptos, préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumento de capital en efectivo por cantidades mayores a 600,000 pesos, tenemos que reportarlo. En este caso, es dentro de los 15 días siguientes a que se realiza esa operación. Entonces, la Secretaría no quiere atarnos las manos, pero sí dice, yo quiero saber, simplemente infórmame porque a mí no me gusta que manejen efectivo. Y cuando manejan efectivo, quiero ver cómo lo manejas y por qué lo manejas y todos esos conceptos. Entonces aquí es donde entra esta otra penalización. Ok, ok. Y bueno, esto también obedece a que, de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes, pues se debe mantener el registro o estados de cuenta de estas aportaciones a capital por parte de los socios. Y siendo efectivo, pues se desconocería hasta la procedencia del mismo recurso. Además de que sería diferente o imposible mantener un registro de dónde estaban esos recursos antes de ser agregados a la sociedad como una aportación de capital o un simple préstamo inclusive. Así que bueno, pues es un tema bastante interesante y creo que muy importante para nuestros amigos empresarios el que tomen en cuenta este tipo de detalles que omiten muchas veces nuestros amigos los contadores en las empresas y en las compañías. Así que bueno, Luis, ¿qué más tenemos al respecto? Al respecto, tenemos también que suele suceder de que alguien quiere hacer esa actividad, pero trata tal vez de hacerlo de una manera diferente, de que no nazca la obligación de que se informe esa cantidad. Entonces, hacen la pregunta, muy bien, si la regla son 600,000 pesos, ¿qué tal si te doy 300 ahorita y ya para el siguiente mes te doy los otros 400 que me faltaban? Aquí funciona, esta es una similitud con la declaración previa que veíamos, se acumulan. Y cuando sobrepasa esa cantidad, se activa la bandera roja para la presentación de la declaración. Entonces, ese es otro punto que habría que remarcar aquí. Y este informe, entonces, se llevará a cabo una vez que se acumule el importe en efectivo que se deposite en la compañía y que se pueda considerar como un préstamo o aportaciones de capital, que sería ya en este último caso muchísimo más complicado porque al final me supongo que se debería ir provisionando en una cuenta acreedora para que al final se decida que se tenga que pasar a capital, ¿no? Es correcto, sí, se debe de llevar un buen registro y como bien mencionabas, los estados de cuenta es algo muy, muy importante que hay que tener nosotros. Sobre todo en lo personal yo no recomiendo el manejo de efectivo. Claro. Transferencias y como bien manejas, conservar los estados de cuenta bancarios, que son la manera probatoria de mostrar la evidencia a las autoridades de que no vino en efectivo, sino vino a través de transferencia. Y bueno, pues si de alguna forma no hay otra posibilidad más que el aportar el efectivo, pues tener los documentos necesarios para comprobar de dónde procede ese efectivo y que de alguna forma, ante algún caso que la autoridad pueda requerir alguna explicación, pues se tengan los elementos necesarios de comprobación, porque si no, me supongo e imagino que cuando exista la facultad de la autoridad respecto a comprobar de dónde provienen los recursos y al no ser comprobables, pues tendrán que convertirse también para el contribuyente socio accionista ingresos acumulables y en su momento se le finque algún tipo de crédito fiscal y deba solventarlo para poder comprobar la existencia de ese efectivo. Exactamente, coincido al 100% contigo. La declaración que veíamos anteriormente estaba peligrosa por los montos de las infracciones y por la cancelación de los sellos. Y como bien mencionas, eh, lo preocupante de esta declaración, para mí, el más grande de las penas es los ingresos acumulables. Como bien mencionas, si proporcionas estas cantidades, es decir, estamos hablando de 600,000 pesos. Tú aportas en efectivo 601,000 pesos como préstamo. Sabes que no es un ingreso porque no le vendiste nada a esa empresa, a esa persona, no le prestaste ningún servicio, simplemente te lo estoy prestando
no es dinero tuyo, me lo tienes que regresar. Sin embargo, por el simple y sencillo hecho de que no presenté la declaración informativa, me lo van a considerar ingreso acumulable. Es decir, por esos 600,000 pesos que yo pagué, multiplicados por el 30% de impuestos, ya tengo 180,000 pesos por pagar de un préstamo que no es un ingreso, no vendí nada, es una penalización muy grande. Esa la podemos, para quienes gusten ahondar un poco más, esa está en el artículo 18 del Código Claro. Fiscal, ahí la pueden corroborar. Oye, es que está esto muy interesante porque al final, como sabemos, toda la documentación que se refiere a las aportaciones de los socios y accionistas, pues no solamente se debe guardar 5 o 10 años como se menciona en código, sino que se debe mantener durante toda la vida y existencia de la empresa, de la persona moral. Y siendo así, entonces la autoridad está facultada que en cualquier momento, en cualquier año de la vida de esta empresa, pueda requerir la información. Y entonces imagínate la omisión de esta disposición respecto a que no se presentó la declaración informativa y que existan estos recursos y que además entonces se tenga que señalar un crédito fiscal respecto a la aportación de los mismos de hace 10, 15, 20 años que existió la aportación. Bueno, ya sería algo impagable porque se tendría que calcular pues los recargos y actualizaciones correspondientes a esta aportación. Te digo que es un tema muy interesante y sobre todo escabroso porque yo creo que hay soluciones más factibles considerando el importe en porcentaje que acabas de mencionar que corresponde al impuesto que se deba pagar. Escabroso es la palabra exacta, como bien mencionaste para este tema. Por ejemplo, además de ese tema, aquí también hay multas, pero sin embargo las multas estas ya eh, en comparación con esa otra pena no pintan. Por ejemplo, el artículo 82, fracción uno en el inciso B, es la que nos marca los montos de las infracciones. En este caso, las multas van de 1,810 pesos hasta 44,790. 44,790 ya es una cantidad grande pero va desde 1,810, pero no es tan grande y preocupante como la anterior que mencionábamos, de que se conviertan en ingresos acumulables. Entonces, eso es lo que tenemos para este tema, Sergio, y bueno, comentábamos, ojalá les esté resultando de utilidad a nuestros colegas y a nuestros clientes, y pues por ahí tenemos un último tema que también Y, está y tenemos un último interesante. tema, mi estimado Luis, y yo te voy a pedir, abusando de la confianza y el compañerismo, de ser baristas inclusive, el poder realizar otro programa. ¿Qué te parece? Ex- Porque honestamente no podíamos dejar pasar de largo muchos detalles como los que hemos comentado en cualquiera de estos dos temas que se han platicado. Y creo que valió la pena, porque al final, siendo una contribución muy importante para nuestros amigos empresarios y contadores, el continuar el tema en un programa posterior, pues va a sumar a que les sigamos apoyando en cuanto a que no tengan lo escabroso de créditos fiscales gravosos, ni tampoco el ser molestados por la autoridad por la omisión de esta declaración informativa, y mucho menos el que, pues por 100,000 pesos también, se tengan que ver involucrados en problemas como la suspensión temporal de los certificados de sello digital como se podría prever en alguno de los casos. Así que Luis, no sé si aceptes la invitación. Está aceptada con muchísimo gusto y para mí es un honor. Yo les agradezco que en un siguiente programa continúen con nosotros para seguir tratando estos temas de suma importancia para nuestros amigos empresarios y contadores que desde luego cada semana están con nosotros. Así que, Luis, muchísimas gracias por tu intervención. Ya quedó el compromiso y los esperamos en un próximo episodio de Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos. No se olviden de compartir estos programas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.